Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar a trabajar ahora con las vigas hiperestáticas y les tengo aquí preparado ya el primer ejemplo que vamos a ver, que se trata de una viga que tiene empotrados los extremos, tiene dos apoyos empotrados, y bueno, la condición de carga es muy similar a las otras vigas que hemos analizado, es decir, una carga uniformemente distribuida en toda la longitud, y del lado derecho vamos a tener una carga puntual. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las vigas isostáticas y las hiperestáticas? Bueno, en principio que dejamos los apoyos fijos y ahora vamos a tener apoyos empotrados. Eso significa que, bueno, pues además de las dos reacciones verticales, ahora vamos a tener un par de momentos iniciales que son parte de las reacciones, es decir, parte de las incógnitas que vamos a tener desde el principio, y esta condición impide que podamos utilizar las ecuaciones de la estática simplemente, es decir, no basta con estas ecuaciones, vamos a tener que echar mano de algún método para poder iniciar con el análisis de una viga hiperestática como esta. Lo que estoy diciendo creo que queda mucho más claro si hacemos esta pequeña comparativa entre lo que ya sabemos hacer, que es resolver una viga hiperestática y que tiene estas condiciones, y bueno, pues la viga hiperestática que está del lado izquierdo, y vamos a ir revisando las condiciones iniciales de una por una. Bueno, en principio lo que decía, tengo 4 incógnitas iniciales y en las vigas isostáticas solamente tenía 2, RA y RB. El diagrama de fuerza cortante, aun cuando parece ser el mismo, la verdad es que incluye aquí otros valores que vamos a ir viendo después con calma, pero bueno, por lo menos en forma parece ser que son muy similares. Aquí es donde ya encontramos una diferencia. El momento inicial en A es 0 y de la misma forma en el otro extremo el momento es 0. Y cuando tengo apoyos empotrados lo que ocurre es que de inicio tengo un momento, deja de ser 0, decía yo, y del otro lado pues ocurre lo mismo. En el caso del diagrama de pendientes también hay una diferencia. Resulta que en las vigas isostáticas teníamos que resolver estos dos valores iniciales, la pendiente A y la pendiente B. Para eso utilizamos los métodos, como por ejemplo el de la viga imaginaria, porque no teníamos estos dos valores. En el caso de las vigas hiperestáticas no hay problema porque vamos a arrancar desde 0 y lo mismo en el otro extremo. De cualquier manera, digo, ahorita yo estoy exponiendo realmente lo que ocurre para hacer el análisis, el cálculo, pero sí va a ser importante que revises el otro material en donde te comparto algunas generalidades respecto de las vigas hiperestáticas. Ok, en el caso de las flechas, aparentemente la condición es similar, los extremos empiezan y terminan en 0. Sin embargo, la curvatura del diagrama quiero que veas que cambia. Eso es, a pesar de que las cargas son muy similares, la curvatura pues es distinta, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer si había dicho que inicialmente no podemos hacer suma de momentos en A porque es diferente de 0? Si no podemos utilizar esa ecuación, entonces lo que vamos a hacer es echar mano de un método que se conoce como el método de la viga conjugada, que en pocas palabras lo que quiere decir es que vamos a analizar la viga dos veces. En un primer momento vamos a analizar esta viga a partir del apoyo A. Fíjate que desaparece el B, pareciera que la viga está como en cantilever, pero en realidad no lo está, no del todo. Lo que quiere decir es que vamos a analizar la viga a partir del empotramiento A y en un segundo momento vamos a hacerlo respecto de B. Para ello no podemos utilizar simplemente las ecuaciones que ya sabíamos o que ya conocíamos.
lo que vamos a poder, para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer dos nuevas ecuaciones. Estas dos ecuaciones nuevas tienen que ver con el hecho de decir que la pendiente inicial vale 0 y que la flecha inicial vale 0. Te voy a recordar, eso es algo de lo que ya te había mencionado aquí. Puede darse la condición, a diferencia de esta viga, aquí puede darse la condición porque ambas empiezan en 0. Entonces, para poder resolver bajo la viga conjugada, vamos a decir que la pendiente equivale a la suma de las áreas del diagrama de momentos y las flechas equivalen a la suma de momentos de esas mismas áreas del diagrama de momentos. Pero ahorita les voy a explicar exactamente a qué diagramas de momentos me refiero. Entonces, aquí ya lo vemos. Estamos analizando el empotramiento A. Lo que vamos a hacer, o la metodología de la viga conjugada, es que en principio vamos a representar los momentos de manera individualizada, es decir, cada uno por separado. Entonces, por eso es que tengo aquí 4 diagramas diferentes. Para poder determinar qué tipo de figura corresponde a cada uno de los elementos, quiero recordarte que ya lo hemos platicado en clase, pero hay como una sucesión de formas que permanece constante conforme ocurren los diagramas. Fíjate, le vamos a llamar punto a las cargas puntuales, o cuando no haya carga, y le vamos a llamar línea a la línea horizontal, ¿no? a la forma horizontal de la línea. Cuando tiene una inclinación le vamos a llamar pendiente, y si tiene una curvatura, pues parábola. Entonces, fíjate cómo esta sucesión está presente en esta viga. No tengo carga, es punto. El siguiente diagrama es línea. Aquí está. El siguiente diagrama es pendiente. Aquí lo podemos ver. Y a partir de ahí, bueno, pues parábola. Esta viga, por ejemplo, no tiene la condición de empezar en punto porque presenta una carga uniformemente distribuida, y eso es línea. Por esa razón, en el siguiente nivel, el diagrama es una pendiente. Entonces es línea y después es pendiente. Y bueno, si seguimos con este orden, después de pendiente, lo que sigue es parábola. Entonces aquí ya está la parábola. Quiere decir que el diagrama de momentos, por ejemplo, para un punto, repito, el diagrama de momentos para un punto es pendiente. Aquí lo podemos ver. Para punto es pendiente. Y para línea, el diagrama de momentos para línea es parábola. Bueno, entonces, regreso a donde estaba. Tengo que el primer diagrama corresponde de derecha a izquierda a la reacción B. La reacción B es una carga puntual, es un punto. Por lo tanto, el diagrama de momentos es punto, por lo tanto el diagrama de momentos es pendiente. Eso explica que el diagrama sea un triángulo. Lo mismo va a ocurrir para 600. Aquí lo tengo. 600 va a generar un triángulo porque de punto voy a pasar a pendiente. ¿Ok? Entonces, estos diagramas que estoy poniendo aquí son la suma de momentos aquí, en este extremo, es la suma de momentos que es diferente de 0, aquí le faltó una rayita, y que es diferente de 0 y que es la suma de estos 4 diagramas. Entonces, repito, voy a regresar con el primer diagrama. Es pendiente porque después de punto el diagrama queda así, en pendiente, y forma un triángulo. Ya sabes, momento es fuerza por distancia, entonces la fuerza es RB y la distancia es 9. Por eso se escribe 9RB. Y el signo negativo tiene que ver con que a partir de A, esta carga, esta reacción, gira contra las manecillas del reloj. Entonces eso le da el signo negativo. Después vamos a representar el momento B.
ese no difiere, en todos los casos se va a representar a través de un rectángulo, porque lo que quiere decir es que voy a considerar al momento B aplicado de manera constante en toda la longitud, por eso se representa como un rectángulo. Después voy a generar el momento, ya decía yo, otra vez como triángulo de la carga de 600, que corresponde a 600, que es fuerza, y la distancia, que es 7. Entonces es 600 por 7 y además es positivo. 600 por 7 es igual a 4200. Y luego viene la carga uniformemente distribuida. El momento respecto de A sería la carga de 700 primero por toda la longitud, es decir, 700 por 9. Y se concentra justo a la mitad, es decir, sería 700 por 9 y la distancia sería 4.5, o sea, la mitad. Eso ya lo escribí aquí, 700 por 9 por 4.5 me da 28.350. Esos valores, esas magnitudes que tengo del lado izquierdo, entonces son las alturas. Este triángulo, por ejemplo, tiene 9 RB de altura y de base pues tiene toda la longitud. Lo mismo ocurre con este rectángulo, ¿no? Con esta barra. En el caso del siguiente triángulo, la base pues nada más es de 7 y la altura es de 4200. Y lo que podemos ver en el caso de la carga distribuida es que aplica en toda la longitud. Por eso la distancia es 9 y la altura es de 28.350. Y lo que vamos a hacer ahorita es aplicar esas dos ecuaciones que ya te mencionaba en una de las diapositivas anteriores. Dice la viga conjugada que la ecuación de la pendiente equivale a la suma de las áreas de estos diagramas. Suma de áreas de estos diagramas que son diagramas de momentos. Entonces, lo que ves en esta ecuación es precisamente las áreas que te acabo de mencionar. Esta primera, por ejemplo, es base por altura sobre 2. La altura es 9 RB, la base es 9 y sobre 2. Entonces este es el área del triángulo, esta otra es el área del rectángulo, esta de aquí nuevamente es el área del triángulo, aquí está, y el área que está encima de la parábola la vamos a calcular con esta expresión. Esta la revisas con calma, pero es base por altura sobre 3. Y bueno, pues el planteamiento es igualar esta ecuación a 0. A continuación, lo que vamos a hacer es obtener la ecuación de suma de momentos de estas mismas áreas. En el caso de las superficies, los momentos equivalen a área por distancia. ¿Cuál distancia? Pues la distancia al centro de cada una de las figuras. Ejemplo, este triángulo, quiero que veas que está aquí, y la distancia al centro de este triángulo, recuerdas que es 1/3 de la base, ¿no? Entonces aquí está representado, lo puse así, aunque obviamente da 3, pero lo puse así para que lo puedas identificar. Entonces esto es 1/3 de la base, esto es el rectángulo, aquí está la distancia al centro del rectángulo, este es el otro triángulo, nuevamente es 1/3 de la base. Y en el caso de la parábola, de acuerdo con este diagrama, quiero que veas que el centro está a 1/4 de la base. Entonces, puedes observar que esta es la ecuación base por altura sobre 3 y la distancia es 1/4 de la base. Bueno, entonces ahora que ya tengo configurada la ecuación, que de la misma manera que la anterior se iguala a 0, la resolvemos. Aquí simplificamos algunos de los valores, resolvemos, lo escribimos aquí, de la misma manera acá, y bueno, en todos los casos, total que queda la ecuación de esta manera. Aquí aparentemente todavía no tiene forma, sin embargo, si la simplificamos un poquito más y la ordenamos, puedes ver que esto es un par de ecuaciones simultáneas que se resuelven, como tú ya sabes, con igualación, sustitución, suma y resta o con tu calculadora. Entonces, bueno, ahí yo te dejo la opción para que la resuelvas y bueno, lo dejamos hasta aquí. Aquí están la reacción B y el momento B. ¿De acuerdo?